Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en otro video de Anima Mater. La idea de este video es hablar un poquito sobre el tarot, principalmente del Rider-Waite-Smith, y después vamos a mechar al final con un detallecito respecto al Marsella. Me estuvieron preguntando mucho cuáles son los mazos que utilizo. En general, a veces surge mucho la confusión de, bueno, cuál es el original, cuál es el Rider-Waite original, el primero que salió, bueno, cuál usar realmente un mazo que se atiene a la simbología y a los colores originales, usar un clon, usar algún mazo alegórico. Bueno, un poco es eso de lo que les quiero hablar en este video. Yo la verdad que siendo fundamentalmente, como siempre cuento, yo empecé a estudiar con Marsella, soy lectora de Marsella, mi formación original fue con ese tarot. Un tiempo después, bastantes años después, me formé en Rider-Waite-Smith. Y ahí la verdad que me incliné mucho más por este mazo, por un montón de razones que, si las quieren saber, las cuento en otro video. Obviamente uno después, cuando empieza a generar un vínculo afectivo con un mazo, además de usarlo como herramienta de trabajo, también empieza a haber una cuestión de coleccionismo. Entonces, bueno, empezamos a tener distintos mazos, empezamos a querer tener la versión original tal, la que tiene el sello impreso, la que tiene la firma, la que está con el nombre de la carta escrito a mano. Bueno, empiezan a haber un montón de cuestiones que al amante del tarot, al coleccionista de mazos, lo llevan a empezar a investigar y a hacerse de una pequeña colección. ¿Qué es lo que, digamos, fui atravesando yo, que capaz sirve la experiencia? Obviamente primero uno adquiere lo primero que tiene a la mano. Lo primero que tenemos a la mano en general suele ser o un mazo económico o alguno de los mazos por ahí más con más propaganda, más publicidad, como pueden ser los de Iluminarte, los de Lo Scarabeo, que son Lo Scarabeo es una marca muy reconocida que hace muchísimos mazos de muy buena calidad, a un precio muy razonable. Entonces, en general es como el primer acercamiento que tenemos, ¿no? Después empezamos a descubrir otras marcas, empezamos a descubrir US Game Systems, empezamos a descubrir a GM Uraña y empezamos a traer mazos de afuera y demás. Y empieza todo esto de, bueno, este es el original porque este es el que se hizo, la primera impresión que se hizo del original en el año 1910. Bueno, empieza toda esta cuestión. Hasta el momento en que yo empecé con todo esto de interiorizarme y de querer acercarme a la versión más fidedigna de lo que realmente Arthur White y Pamela Colman Smith habían querido hacer en su mazo, hasta ese momento, la verdad, perdón, yo trabajaba únicamente con este mazo, que es el mazo de Lo Scarabeo, el Rider-Waite-Smith de Lo Scarabeo. Esta es la trasera. Es un mazo espectacular, es excelente, y ahora después les voy a contar todos los motivos por los cuales es excelente, y fue el primero que tuve y lo revalido 100% cada día. Después fui adquiriendo otros y fui como en esta búsqueda de, como les decía, bueno, a ver cuál es el original. Entonces empecé a leer y a googlear y a ver que en varios lugares se decía que el de la cruz de los Rosacruces era en realidad la
versión original que más respetaba tanto la gama de la paleta de colores como la simbología. Después otros autores hablaban de el famoso US Games de la cajita amarilla, lo conocemos todos, ¿no? Que tiene esta trasera característica con el escocés celeste. Acá uno ya empieza a ver diferencia. Y después llegó a mí el Centennial, la versión Centennial, que es el conmemorativo de los 100 años de Pamela Colman Smith. Y termina siendo verdaderamente el mazo más fidedigno en cuanto a lo que originalmente ilustró y pintó Pamela Colman Smith. O sea, de lo que tenemos hoy en el mercado, este mazo y otro más que se llama The Original Rider White, que no se vende en Argentina, hay que traerlo de afuera. Lo comento para las personas de mi país que están mirando este video. No sé realmente cómo será en otros países. Aquí realmente no se vende y hay que pedirlo por encargo. Tarda en llegar y la verdad yo terminé optando por el momento por no adquirirlo, porque realmente aparte tiene un costo alto con todo lo que implica el shipping y demás. La verdad es que esta termina siendo hoy por hoy la versión más cercana, más próxima, como les decía, a lo que originalmente entonces Pamela ilustró. Terminan siendo los reales colores, la real paleta que utilizó, la tonalidad que brindó. Tiene otras cuestiones que también lo hacen bastante más auténtico que otras versiones que se van dando a posteriori de otras marcas. La realidad es, empezamos a ver diferencias mínimas. Entonces, por ejemplo, esto que es algo que tiene su cercanía prácticamente con lo original. En primera instancia empezamos a ver algo clave, que es el nombre de la carta con la letra de Pamela Colman Smith. Esto es un detalle no menor, que para los coleccionistas y para los amantes del tarot es un dato a tener en cuenta, y la verdad yo particularmente lo considero, a mí me aporta y me suma mucho que la carta tenga el nombre escrito por ella. Lo mismo pasa aquí. Bueno, podemos ver la letra de puño letra, los números, los colores, el sello. O sea, acá está la firma de Pamela, acá está la edición de US Games. Entonces esto realmente es un mazo hermoso, porque es como que estuviésemos leyendo realmente con el mazo que ella soñó y que ella creó. Este otro mazo, que es el de la cajita celeste, está desordenado, perdón. El de la cajita celeste de US Games Systems, ya empieza a tener muchas diferencias en cuanto a la tonalidad. Dense cuenta los distintos colores, por ejemplo, ¿no? Los celestes, los amarillos son más vibrantes. Ya no tenemos la letra de Pamela en el nombre de la carta. Lo tenemos en una caligrafía normal. Se empieza ya a perder un poco esta cuestión simbólica. Y otro tema que cambia también empiezan a aparecer los nombres, por lo menos en esta versión, los nombres de las cartas en castellano, en español. Tema que algunos lectores que no dominan el inglés puede sumar. La realidad es que hoy sabemos todos lo que es The Fool, lo que es
The Empress o The Hermit, o sea, vemos la imagen y ya sabemos que estamos hablando del loco, del ermitaño, de la emperatriz. Pero sí es cierto que, bueno, al lector de habla hispana puede ser un dato, digamos, que sume y que aporte el hecho de tener la carta nombrada en español. A mí particularmente me gusta, y me pasa lo mismo con la Vera Sibila y me pasa lo mismo con el Belín. Me gusta tener los mazos en sus idiomas originales porque me siento más cerca de la versión original. Este otro, por ejemplo, el famoso también desordenado, perdón, este mazo es famosísimo, reconocido mundialmente. Esta trasera la habrán visto en un montón de videos. Es la cruz de los Rosacruces, si mal no estoy diciendo. Si es así, les pido mis disculpas. Este mazo es un mazo que está muy cerca del original en cuanto a la tonalidad. No del todo, como podemos ver. Fíjense el color de las nubes, hay diferencias, pero bueno, está cerca en cuanto a la opacidad. Ya no estamos hablando de estos colores quizás más vivaces como veíamos en el de US Games. Fíjense que hay un gran parecido, la verdad, en la tonalidad de las cartas. Originalmente tiende más hacia el celeste, hacia un verde más menta, si se quiere. Pero ¿qué pasa? Otro detalle, no tenemos la carta con la letra de Pamela, y tenemos también las cartas con su nombre en español. En el medio de todas estas opciones tenemos esta es la trasera, la habrán visto un montón de veces también, que es, como les decía, el mazo de Rider-Waite-Smith de Lo Escarabeo. Este mazo realmente, si yo hoy tengo que recomendar un mazo que respete simbología, que respete color, que esté en su idioma original, que tenga la firma de Pixie, de Pamela, que esté escrito con su letra, bueno, que la paleta de colores sea similar a la original, la verdad el que recomendaría es que se consigue, es muy fácil, se consigue a muy buen precio, porque obviamente el Centennial tiene otro valor, y realmente si ustedes se fijan, no sé por qué desordeno las cartas, perdón, hoy estoy así. Si ustedes se fijan, realmente es muy fidedigno en los colores, en la letra. La verdad es un mazo que dentro de todo se acerca mucho más a la versión original de lo que puede ser estos dos, que ya los tenemos en otro idioma, no tenemos la letra de Pixie. Fíjense que las cartas son realmente muy, muy fieles al arte original, muy fieles. Entonces la realidad es, si ustedes quieren un mazo que no esté alejado de lo que se creó y se pensó originalmente, que conserve su idioma original, que esté escrito en números romanos, que tenga la firma de Pamela y demás, esta es una muy buena opción, muy buena opción. Es un hermoso mazo, es de muy buena calidad. Bueno, todos estos son de muy buena calidad. Los mazos de US Games Systems son realmente siempre espectaculares. Entonces, a ver, ¿por qué hago esta intro? Porque siempre nos preguntamos con qué mazo empezar a leer, con qué mazo empezar a estudiar. ¿Tiene sentido que yo estudie con un mazo original, con un mazo que está
más cercano de la versión original, o puedo directamente empezar a estudiar con un clon, con un mazo, no sé, de cualquier otro tipo que no sea el Rider-Waite-Smith original. Como poder podemos hacer todo lo que nosotros queramos, y esto es obvio, no hace falta ni siquiera que lo aclare. ¿Qué es lo que en realidad yo recomiendo, y lo recomiendan también por lo menos los maestros que me inspiran seriedad? Cuanto más cerca estemos originalmente de lo que quien creó el mazo quiso representar en cuanto a simbología, en cuanto a paleta de colores, realmente mucho más vamos a conectar con la idea primaria, con el espíritu. Mucho más con el espíritu de ese mazo, la identidad que tiene ese mazo, porque un mazo tiene una identidad, tiene una historia y tiene una profundidad con la cual nosotros conectamos cuanto más cerca y más ligados estemos a su versión original, a su versión primaria. ¿Qué pasa con el Rider-Waite? Muchas veces, ni hablar con el Marsella, ¿no? Que es un mazo aún mucho más antiguo y mucho más rústico, si se quieren, sus ilustraciones. Hay mucha gente que al Rider-Waite-Smith lo encuentra tosco en sus imágenes, descolorido, o que dice me cuesta, me parece muy apagado, me cuesta mucho la lectura, hasta le parecen quizás aburridas las imágenes. Bueno, ahí empezamos a tener lo que se llama clones, que acá tengo exhibidos algunos de ellos. Los clones son ni más ni menos que mazos de Rider-Waite-Smith versionados, coloreados por algún otro artista. Es decir, es un mazo de Rider-Waite-Smith, normalmente ilustrado por Pamela Colman, que lo que hace es variar la paleta de colores como para otorgar colores más vibrantes, más intensos y darle otro tipo de tonalidades. Hay varios, yo tengo estos, tengo otro más que realmente no lo utilizo, tengo un unboxing sobre ese video en el canal, pero es un mazo que no utilizo, así que no lo voy a mostrar. Este es uno de ellos, lo tengo también en la versión más grande, pero no lo traje para el video. Este es un clásico, es el Radiant de US Games, viene también en versión en tamaño tradicional en su cajita de cartón. Este es el que viene inetín en la latita. El Radiant es lo mismo, un Rider-Waite con colores mucho más radiantes, más brillantes. Es muy bonito, a mi criterio. Lo que hace que no lo utilice mucho, están demasiado editadas digitalmente para mí las imágenes, entonces los rostros están como levemente desdibujados y hasta inclusive en algunos casos cambiadas las expresiones, ¿no? Como que ya está desdibujado el rostro, los bordes de los rostros. Es un lindo mazo en cuanto a colorido, respeta al 100% la simbología del Rider, pero ya les digo, a mi criterio está muy tocado digitalmente, motivo por el cual en esa línea prefiero muchísimo más, y este sí es un mazo que uso un montón y me encanta, que es el Universal Tarot de Rider-Waite, de US Game Systems también.
Es un white mucho más vibrante en sus colores, fíjense la tonalidad, mucho más vivaz, pero que no está editado digitalmente, por lo menos los rostros, se conserva el detalle de la carta original. Inclusive tiene algo que a mí me parece espectacular, que es se nota como artesanal la pintura, como hecha con pastel en los cielos. Tiene algunos detalles muy bonitos, el colorido es muy vibrante, muy lindo, es un muy lindo mazo para leer, muy linda la paleta de colores, y si se fijan claramente se ve, los rostros están respetados a la perfección, digamos, no se cambian las expresiones de los personajes. En una lectura, cuando hacemos una interpretación de la imagen, el rostro del personaje nos dice mucho. Fíjense, por ejemplo, cómo vemos casi como pintado con lápices de colores, con pastel, algo que me da una sensación de artesanal que me parece hermoso, ¿no? A mí las cosas ya cuando están demasiado editadas digitalmente empiezan a perder un poco su magia original. Así que si lo que buscamos es un mazo con tonalidades vibrantes, definitivamente mi sugerencia es este, me parece un mazo hermoso. En otra línea tenemos este, que es un clásico, el Albano White, tiene sus fans y detractores. Es un mazo del 68, si mal no recuerdo, es un mazo bien setentero, bien setentoso. Es un Whitesmith ilustrado por Pamela Colman, pero pintado, coloreado por un artista que se llama Frankie Albano, una señora, una pintora, que eligió una paleta de colores totalmente disruptiva. Entonces de repente encontramos mucho púrpura, los fondos de los bastos en un naranja furioso, los colores así muy intensos. De repente, por ejemplo, no sé, los oros, ven acá está lo que les mencionaba de los violetas. Los oros son verdes en vez de su color tradicional, hace como algunos cambios. Vemos cielos rojos, este arco iris en la templanza. Esta carta me parece preciosa, este diablo con el fondo violeta. Miren lo que es la luna. Digamos, juega mucho con colores muy distintos, se acerca mucho a las tonalidades primarias, no trabaja con colores pasteles. Es un mazo con mucha presencia ¿no? Que en general, miren por ejemplo esta carta con el fondo amarillo. Tienen, ya les digo, gente que le encanta, como a mí, si bien no es el que uso recurrentemente, porque es un mazo que tiene su personalidad. Esta carta, miren por ejemplo esta carta, el fondo en verde, pero bueno, a mí puntualmente me encanta, y tiene también detractores de gente a la cual los colores le parecen muy invasivos y que se alejan mucho del original. Y después tenemos este, que es el Radiant White Spirit de los Escarabeos. Esto es un mazo bastante nuevo. Viene en esta versión, caja dura con letras doradas. La verdad es una versión casi de lujo. Si tengo que hablar de mi mazo preferido, no digamos original, definitivamente este es el mazo que yo recomendaría. Este mazo es una delicia para trabajarlo. Tiene particularmente algunas ventajas que considero fundamentales, como por ejemplo la paleta de colores, que es bellísima y es digamos
son colores vivaces, pero más bien mate, no son colores brillosos. Es borderless, no tiene bordes, lo cual es algo que a mí en las cartas me parece espectacular. Cobra otra dimensión y le da otra profundidad a la imagen. Juega con sombras. Es precioso el material, es de excelente calidad. La verdad, este mazo me parece ella definitivamente uno de mis preferidos. Miren lo que es esta carta, por ejemplo, el trabajo que hace con las sombras. O sea, si bien esto está tocado digitalmente, es sutil, digamos, está hecho con sutileza y no son esas cosas groseras que uno se da cuenta que quedan ya casi de cómic. Realmente este es un mazo muy, muy hermoso, muy lindo, de muy lindo tamaño, de muy lindo material y muy lindos colores. Lo recomiendo muchísimo para los casos en los que, como decíamos recién, el Rider-Waite me resulta el original, como el Centennial, por ejemplo, nos resulta, bueno, muy apagado. Inclusive hay gente que a mí me ha llegado a decir son mazos que me ponen triste de ver las cartas nada más. Bueno, entonces saber que existe esta variable a tener en cuenta, que nos ofrece un panorama un poquito más vivaz y más entretenido visualmente. Así que bueno, en realidad vuelvo a aconsejar que si se quieren convertir en lectores del Rider-Waite-Smith, repito lo que decía antes, estudiemos con este mazo, estudiemos con el mazo original, formémonos con este mazo, conozcámoslo en profundidad en su simbología y en su riqueza. Y una vez que realmente estemos ya inmersos en el universo de Arthur Edward White y de Pamela Colman, con lo que quisieron hacer y transmitir con su creación, ahí sí entonces podemos empezar a trabajar otro tipo de mazos, como los mazos de fantasía y demás. Pero me parece que para convertirnos en lectores más serios es necesario trabajar siempre basándonos en las raíces y después empezar a dejar volar la imaginación. Bueno, espero haya sido de utilidad, como siempre les digo, que les haya resultado interesante y bueno, les agradezco por sus likes y por sus suscripciones y nos vemos en el próximo video.